nombre es María Tonantzin del Sagrado Ayate, soy mexicana y por gracia de Dios estoy aquí en la comunidad de Hijas de la Sagrada Familia, muy feliz, muy contenta. Y bueno, mi vida comienza con una familia católica. De hecho, yo nací en un lugar que se llama Tulpetlac, que es donde fue la quinta aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Así que ella siempre desde el comienzo marcó mi vida. Y de hecho mis papás, el primer lugar después del hospital, fueron a entregarme a ella, a presentarme ante ella, porque en México se acostumbra mucho eso, a llevar a los niñitos ante la Virgen de Guadalupe. Y bueno, así crecí con valores católicos, cristianos. Sin embargo, en la adolescencia pues me fui perdiendo. Yo siempre me gustaba buscar la verdad, saber más el porqué de las cosas, así, ¿no? Y bueno, yo estudié fotografía, una como carrera técnica, y bueno, la fotografía fue un medio de expresión también en mi búsqueda. Sin embargo, también conocí pues un ambiente artístico, y eso pues también hizo que me desviara mucho, ¿no? Empecé a hacer exposiciones de fotografía y encuentros también culturales con amigos, con escultores, con pintores plásticos y con muchos músicos también, con todo lo que es la rama artística. Sin embargo, pues ahí también había muchos vicios, ¿no? Por lo mismo del ambiente. Y bueno, yo en un momento yo recordaba que sí, yo quería tener una familia, tener hijos, ¿no? Pero en ese momento yo solamente quería viajar, ¿no? Conocer más personas, igual desarrollarme en el medio artístico. Entonces, de hecho, también ya ni siquiera como tener novios me llenaba, porque yo siempre como que anhelaba algo más todavía, pero yo todavía no encontraba la verdad. Sin embargo, la buscaba. Y bueno, de hecho también en ese ambiente yo hice una exposición que se llamaba Depuraciones del Alma y el Renacer, porque yo pensaba que uno mismo podía también purificarse, ¿no? Y buscar más allá también como pues la felicidad uno mismo, ¿no? Y me duele porque también yo tomé fotos también de Jesús sacramentado, y yo les decía a la gente pues que ello era también como pues que no existía, ¿no? Que ello era tal vez un engaño, y la gente cómo podía creer todavía en ello, ¿no? Pero bueno, todavía no tenía realmente como la fe en él, en Jesús. Y bueno, así me fui metiendo en muchas cosas que no le hacían bien a mi alma. Un día que cumplía años, quise festejarlo también en un lugar que es Monterrey, que es una parte de allá de México. Y bueno, en ese ambiente también totalmente no cristiano, ahí fue donde Dios tocó mi alma, ahí fue donde Dios por primera vez sentí como un primer llamado, no a la vida religiosa, simplemente como un toque de Dios a mi conversión, ¿no? Entonces yo sentí, o Dios me hizo poder sentir en el alma como si ya fuera a morir, ¿no? Y en ese momento yo me daba cuenta que todo lo que había hecho, que a pesar de que había trabajado por la cultura con mis amigos, que también nos importaba mucho la gente indígena, y a pesar de todas las obras que pude haber hecho, las exposiciones de fotografía y así, yo no tenía nada para darle a Dios. O sea, todo lo que había hecho no valía, porque nada había sido ofrecido para Dios. Entonces, y también Dios me permitió vivir o sentir que mi alma se podía perder, ¿no? Que mi alma, de hecho, estaba como hasta el punto de condenarse. Entonces, eso fue muy fuerte para mí, y yo recuerdo que le hablaba a Dios, le decía que
que me diera otra oportunidad, ¿no? Que yo todo lo que había hecho, lo había hecho pensando que era bueno lo que hacía, ¿no? Entonces, después regresé a México como confundida con eso que Dios me había permitido vivir y confundida, no sabía muy bien realmente qué era eso que había experimentado. Entonces primero busqué a una amiga psicóloga, ¿no? Porque yo dije, me estoy volviendo loca, ¿qué me pasa? No sé, ¿no? Porque realmente empecé una lucha interior. Y mi amiga me decía el yo, ¿no? Entonces eso yo decía, eso ya lo vivo, o sea, la libertad, eso yo ya lo he vivido, ¿no? De hecho, mis papás se preocupaban ya mucho por mí, ellos ya no me decían nada, antes había como de pronto peleas, ¿no? Porque pues yo hacía lo que yo quería, pero mi mamá en un momento llegó ya a hablar con mi papá y decirle, mira, vamos a orar por ella, ¿no? Vamos a orar por ella para ayudarle, ¿no? Porque es lo mejor que podemos hacer. Y ellos de hecho oraban mucho por mí, nunca me lo dijeron, pero hacían ayunos, sus misas, su rosario, todo era por mí, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo fui a ver a esta chica psicóloga, pero no me ayudó en nada. Yo seguí muy mal en las noches, no podía dormir, traía como eso todavía de saber qué era el bien, qué era el mal. Hasta que un momento yo dije, necesito la ayuda de un sacerdote, pero también no confiaba mucho porque igual pues con lo mismo que yo me había metido en la mentalidad pues como de la jerarquía o no creíamos ya en los sacerdotes, entonces solamente había uno que yo conocí por esa cercanía de mis papás, que se me hacía un sacerdote santo, de hecho, ¿no? Entonces yo hablé con mi mamá para que me ayudara y ella me llevó a buscar al sacerdote, ¿no? Me confesé, bueno, no me confesé, más bien primero hablé con él, le conté toda mi vida y después ya que le conté, él me dijo, bueno, ahora el siguiente paso es que te confieses. Y yo le dije, ¿pero qué no fue confesión? Le conté toda mi vida y me dijo, no, tú te tienes que arrepentir de todo lo que has hecho. Y bueno, ahí Dios me dio la gracia para confesarme. Yo le pedí perdón a Dios y bueno, empezó un proceso también de purificación, ¿no? Y recuerdo una vez que me tocaba ir a una misa, de hecho con él, una de las primeras misas que iba a asistir después de haberme confesado, yo de pronto me volví a poner como rebelde y mi mamá me iba a acompañar esa vez y me dijo, bueno, vamos a la misa, ¿no? Entonces yo le dije, no voy a ir. Me dijo, pero si ya te confesaste, si ya diste ese paso. Y yo dije, no quiero ir. Y entonces mi mamá me dijo, bueno, no vayas, pero yo voy a ir y yo voy a rezar por ti. Y yo me quedé así como pensando y en ese momento me recordé que había soñado con la Virgen de Guadalupe, que ella salía de los cerros y de pronto ella me daba mucha paz. Entonces le dije, mamá, le dije, soñé con la Virgen de Guadalupe. Entonces me dijo, mira, ¿ves lo que Dios te quiere decir y aún tú no haces caso? No, espérame, sí voy. Y ella fue, la Virgen de Guadalupe, nuevamente como una madre, ella, su presencia a través de ese sueño también me animó a seguir adelante. Y así seguí y renuncié a toda la vida que llevaba antes de pecado, a todos mis amigos. De hecho, el padre me dijo que tenía que cortar totalmente, ¿no? con todos. Entonces fue fuerte porque yo me sentía también de pronto sola, porque no conocía a nadie que fuera de mi edad y que también fuera católico, ¿no? Pero bueno, no importó, yo totalmente me entregué. Y bueno, también empecé a salir a rezar el Rosario de la Aurora. Me acuerdo que tomaba un cuadro de la Virgen de Guadalupe, pero eran puros viejitos los que iban en las calles, pero decía, no me importa, ¿no? Y ya íbamos rezando el Rosario y bueno, nada, después una tía también me llevó con una señorita que trabajaba en la basílica, que pues igual era laica comprometida. Y ahí fue donde conocí también el Tratado de la Verdadera Devoción. Entonces ella me dio ese libro y me dijo que estaba preparando a personas que se quisieran consagrar a la Virgen. Entonces yo lo leí. Cuando yo lo leí, yo dije, wow, pero ¿qué es esto? O sea, mi alma se sentía, o sea, descansada porque yo leía y de verdad yo sentía
ese conocimiento de la Virgen y de todo lo que San Luis Griñón de Montfort nos enseña a vivir la esclavitud mariana, para mí era un tesoro, de verdad era un tesoro. Y yo decía, esto es lo que quiere mi alma, yo me quiero consagrar, yo ya no me quiero perder. Y para mí yo era feliz siempre con mi librito del Tratado de la Verdadera Devoción, donde quiera que iba yo llevaba mi librito. Y bueno, después me consagré ahí en la basílica, en la antigua Basílica de Guadalupe, y de ahí empezó todo, ¿no? Porque la Virgen también me fue guiando. Ese fue mi primer regalo, mi consagración. Después de allí me invitaron a ser ministro de la comunión en Basílica, y también fue un regalo muy hermoso también estar ahí sirviendo en su casita de nuestra madre. Y bueno, todavía un regalo más. Un momento yo pensé ya dejar la fotografía. Yo de pronto también, por lo mismo que me dejé toda esa parte de la vanidad, de crecer a lo mejor en algo de fama, en las exposiciones que hacía. Yo ya también como que quería dejar lo que era ello, ¿no? Pero la Virgen no quiso eso, porque un día también esta misma chica me dijo que estaban contratando en Basílica, que necesitaban un fotógrafo, una fotógrafa oficial del santuario de la Basílica de Guadalupe. Entonces me dijo que si no me gustaría hacer como las pruebas. Entonces yo como que todavía no me la creía, y yo decía a la Virgen, pero no te entiendo, ¿tú quieres que siga aquí a través de la fotografía? Y entonces yo fui ante ella y le dije, bueno, aquí estoy, si tú me quieres para esto, aquí estoy. Entonces me presenté ante la jefa de comunicaciones de la Basílica, me hizo la entrevista, hice varias pruebas que sí fueron difíciles, y había varias personas, de hecho más estudiados también, pero bueno, la Virgen permitió, ¿no?, por pura misericordia, que también fuera yo, ¿no?, porque al final me eligieron. Y cuando me dijo mi jefa de ese entonces, que era contratada, me dio mucha felicidad, de verdad fue algo tan bonito. Fueron varios años los que estuve ahí con ella trabajando como la fotógrafa oficial de Basílica. Fue algo maravilloso, ¿no? La primera vez que entré al camerín con nuestra madre fue algo muy especial, porque yo no sabía, ¿no? Vinieron unas visitas de Italia, entonces me tocó tomarles fotografías, pero cuando yo entré, a mí se me olvidó todo, de verdad. A mí se me olvidó, cuando la vi a la Virgen, de verdad yo se me olvidó que yo entraba para trabajar, no era invitada como de honor, ¿no? Y entonces ya después recordé, tomé fotografías. Después ya había tomado las suficientes y la pude contemplar, y yo pensaba en toda mi vida, en todo lo que me había metido, en todo lo que había vivido, y cómo ella me había sacado adelante, y cómo ella, así como a San Juan Diego, cuando a ella se le aparece, le dice, ven hijito, acércate, ¿no? Le llama por su nombre, pero todavía ella quiere que nos acerquemos más. Entonces yo así pensaba en ella,
cómo me había llevado todavía más cerca de ella. Y es por lo mismo, porque ella sabía que la necesitaba, ¿no? Necesitaba todavía sanar todavía más cosas. Y bueno, también porque anteriormente ya llevaba un proceso también difícil por todo lo que me había metido. Entonces era muy fuerte lo que había vivido, ¿no? Entonces ella, con su sola presencia y trabajando ahí mismo en la basílica, ella me sanó también todavía más, me sanó. Y yo sentía que esos encuentros, cuando podía entrar al camerín, era ello todavía, como consuelos, ¿sí? Y también sanación que ella me hacía a mi alma, ¿no? Y me preparaba también para este otro paso más. En un momento yo pensaba, ¿qué Dios pide de mí? ¿Pide que me case? O de pronto me pide también tal vez la vida consagrada. Después de como años, también como veía ya muchas religiosas, de hecho yo me fui a vivir también ya, me fui a vivir sola, muy cerca de Basílica. Vivía en un lugar donde también vivían varias chicas que estudiaban o trabajaban, pero lo atendían también unas religiosas. Entonces todo el ambiente ya era también religioso. Entonces también ya como que un momento yo dije, no, como que no es necesario tal vez que sea religiosa, tal vez Dios pide otra cosa de mí. Todavía no sabía exactamente, ¿no? Pero sí había como una duda de pronto. Sin embargo, como que ya había olvidado esa parte, ¿no? En un momento. Yo me sentía realmente pues muy feliz sintiendo la misericordia de Dios y de la Virgen María, como cada vez como ella me daba más todavía, ¿no? Entonces ahí en la Basílica también trabajé con el grupo guadalupano, que eran personas de situación de calle, drogadictos. Entonces yo quería también como recompensar todo lo que antes no pude hacer por Dios. Yo quería hacerlo ahora por Dios, ¿no? Yo veía cómo Dios merecía todo, ¿no? Entonces trabajaba en apostolados y también conforme a los medios de comunicación, pues también reparar todo lo que a lo mejor antes había ofendido a Dios con las exposiciones que había hecho, aunque no era mi fin ofenderlo, pero sin embargo por todos los temas que también yo trataba en las exposiciones a veces, pues también hay veces que yo sentía que había ofendido como a Dios, ¿no? Entonces ahora yo quería reparar a través también de todos los medios de comunicación, ahora poner a María, ¿no? En todo y a nuestro Señor. Y bueno, seguí siendo ministro de la comunión. En otra ocasión que tuve la oportunidad otra vez de entrar a ver a nuestra madre muy cerquita, ahí ya yo le dije a la Virgen, ¿no? Señora, ¿qué más te puedo dar, no? ¿Me pides que sea religiosa o quisieras que tuviera un matrimonio, no? Pero si es religiosa, ¿con qué vestido, no? Porque conozco a muchas religiosas, pero no hay alguien, o sea, que yo me sienta atraída, ¿no? Aunque también la vida monástica de pronto también, de pronto me llamaba la atención, el silencio, ¿no? La oración continua, pero tampoco, no sentí algo que Dios totalmente me lo pedía. Y también el matrimonio, pues ya anteriormente en mi vida pasada había tenido varios novios, pero después también ya no sabía si realmente también Dios me pedía como ello. Entonces yo le pedí esa gracia también a la Virgen, ¿no? Y ella escucha, ¿no? ella pone atención y escucha pronto, ¿no? Y bueno, fue cuando después, un día conocí a las hijas de la Sagrada Familia, ¿no? A mi familia, que ahora es también para toda la eternidad. Yo empecé a estudiar también la carrera de comunicación digital por línea. Entonces tenía también muchos proyectos y una vez una amiga periodista me escribió y me dijo que iba a ir con unas monjitas de Colombia, que si podíamos saludarnos
Y bueno, yo no le contesté nada porque yo sabía que me iba a tardar, porque me gustaba mucho hablarles de la Virgen, llevarlas más cerquita, que la pudieran ver, hacer lo posible para que se enamoraran más de la Virgen. Entonces yo no le contesté nada porque tenía clases también ese día y todavía tenía, después del trabajo, tenía que ir a misa y a dar servicio también como ministro de la comunión. Entonces no le respondí nada y bueno, pues ese día ya salí de trabajar ahí mismo en la basílica, me puse el uniforme de ministro, asistí a la misa y bueno, al dar la comunión, el ceremoniero es el que te dice para dónde es que vas a llevar a nuestro Señor, y donde él me mandó era precisamente donde estaba mi amiga, ¿no? Y mi amiga estaba con esas monjitas que supuse, obvio, que eran ellas, y me tocó de hecho darle la comunión a nuestra madre fundadora. Entonces fue el primer encuentro que tuve con ellas, ¿no? A través de la comunión. Y bueno, después ya me tocó igual estar en credencia, ahí cerquita de la Virgen también, y desde ahí donde está la credencia, ahí se ve a las personas que van pasando. Entonces yo vi que estaban ellas ahí. Yo dije, no, si yo voy pronto me las voy a encontrar, mejor me espero otro poquito, ¿no? Entonces, porque yo tengo que ir a clase, todavía otra vez me volví a poner eso en la mente, ¿no? Entonces, nada, la Virgen quiso que en ese momento las conociera. Entonces yo bajé y me encuentro a mi amiga y me dice, ven, te quiero presentar a las monjitas. Y yo le dije, no, porque ya llevo prisa. Y me dijo, ¿cómo de que no? Las vas a conocer. Y bueno, ya las conocí, a nuestra madre. Empecé a hablar con la Madre María Jesús, le empecé a hablar de la Virgen, ¿no? Yo hablaba porque ya me conozco, o sea, me gustaba que conocieran más de Nuestra Señora de Guadalupe. Y bueno, ya estuve hablando con ella y ya después, otros días me las encontré ahí en la misma basílica, porque ellas venían también a un congreso y me las encontraba, ¿no? Después nos dimos el contacto también, ellas regresaron a Colombia y yo de pronto las pensaba. Yo decía, pero ¿por qué estoy pensando estas monjitas? Porque yo conocía a muchas monjitas, recibía también así igual religiosas de varias partes del mundo. De hecho, donde yo me quedaba a vivir, como era también hospedería para peregrinos, igual venían religiosos, pero nunca había sentido lo que con ellas. Entonces yo me metí por internet y dije, a ver, ¿qué hijas de la Sagrada Familia? Entonces entré y empecé a ver todo lo que era su carisma, ¿no? Que eran adoradoras perpetuas, que eran esclavas de María, y luego puse un video de ellas también. Entonces yo cuando empecé a ver ello, me empezó a conmover tanto, y de hecho hasta empecé a llorar, pero dije, ¿pero por qué estoy llorando, no? Pero era una gracia que Dios me permitía sentir, algo especial, ¿no? Y bueno, después de ahí yo seguía hablando con la Madre Jesús, pero yo no le decía nada de lo que me estaba pasando. Y ella me había invitado a ir a visitarlas algún día, y de hecho de hablarles de la Virgen de Guadalupe y así, ¿no? Pero bueno, entonces yo le dije que no pues igual algún día, porque tenía muchos gastos y así. Pero bueno, así Dios me fue moviendo, y luego en la palabra de Dios, en las misas, en las homilías, era así, de la vocación también. Y ya de pronto yo fui poniendo atención, por eso es muy importante escuchar a Dios en el silencio. Dios te llama por muchos medios, ¿no? Entonces ya eran muchos bombardeos de Jesús, ¿no? Y yo dije, esto no es normal. Pero yo empecé a como a excusarme, ¿no? No tengo dinero para ir para allá, no tengo permiso, no me dan vacaciones ahorita. Y así muchas cosas que empecé a poner, ¿no? Y también me iban a dar una beca, estaba pidiendo una beca también para la carrera que estaba apenas empezando a estudiar. Y bueno, un día escuché una homilía de un padre, que él de hecho aplicaba mucho lo también de San Ignacio de Loyola, que decía, bueno, si tú en un momento, ¿no?, quieres tomar una decisión, pero estás como a punto de morir, ¿no?, ¿qué
te ayudaría más, ¿no? ¿Qué decisión tomarías? ¿Qué te ayudaría más para ello si ya fueras a morir? ¿Esto o esto? Entonces yo veía que era más grande saber la voluntad de Dios a comparación de todos los proyectos que podía tener. Entonces cuando yo escuché eso yo dije, de una, o sea, a mí Dios me dio mucha fuerza ahí. Entonces yo llegué decidida a la basílica como que ya no voy a pedir la beca, ya voy a hablar con mi jefa pues que me deje ir. Todavía era como para saber realmente si Dios me pedía eso, pero era dar el primer paso, ¿no? Ir a Colombia y ver realmente si era con las hijas de la Sagrada Familia donde Dios me llamaba. Entonces, para más, yo llegué, me acuerdo, y le dije a la chica de recursos humanos, ¿no? Que le dijera a la encargada, a la jefa de recursos, que ya no era necesario hablar con ella, porque anteriormente ya la había buscado mucho para lo de la beca. Y ella me dijo, precisamente hoy me acaba de decir que se va a reunir contigo. Y yo le dije, no, dile que ya no es necesario. Pero ¿cómo? Si ya está, si ya te va a recibir. Y yo le dije, no, ya dile que ya no es necesario. Entonces, porque yo ya no quería ello, ¿no? Y después yo hablé también a la universidad y les dije también, ¿no? Que igual ya no iba a seguir. Entonces ellos me dijeron, pero ¿cómo? Si vas bien, si quieres pides un permiso. Y dije, bueno, está bien un permiso porque todavía voy a ver realmente si es ahí o no, pero de pronto yo como que me aloqué, ¿no? Después hablé con mi jefa para que me diera permiso de viajar y me dio el permiso de las vacaciones. Y luego busqué el vuelo y también un tiquete súper económico, tenía el dinero para ir, bueno, todo, la Virgen puso todo, puso los medios. Y bueno, le dije a mis papás que me iba a ir a tomar un retiro a Colombia con las hijas de la Sagrada Familia. Y esa vez me acuerdo que mi papá soñó, como ya les dije que había decidido venir a Colombia, entonces mi papá soñó que yo ya no regresaba. Entonces me acuerdo que esa vez me dijo, mira, yo soñé que tú me hablabas desde Colombia y me decías, papá, ya renuncié a mi trabajo, ya no voy a volver, me voy a quedar aquí. Entonces me dijo, óyeme bien, tú nada más te quedas en Colombia y yo voy por ti y te regreso, ¿no? Le dije, no, papá, tranquilo, si yo voy a un retiro, ¿no? Y así. Y bueno, llegué a Colombia, me recibieron las hijas de la Sagrada Familia, fue algo muy especial, ¿no? Y bueno, como igual no le había dicho a la madre que iba a ser una experiencia, solamente iba a visitarlas, ¿no? Entonces estuve con ellas y lo que sí fue como me prepararon para renovar mi consagración como esclava de María, porque ya sabían también que me había consagrado yo antes en Basílica. Entonces estuve, la hermana María Ángeles me ayudó mucho para prepararme a consagrar. Desgraciadamente no he guardado las promesas y compromisos de mi bautismo. No soy digno de llamarme hijo de Dios. Por ello acudo a la misericordiosa intercesión de tu Madre. Como signo de tu esclavitud, de amor a Jesús por María. Y también yo veía a las hermanas y en ellas yo veía a María, ¿no? Yo recuerdo así a las hermanas trabajando en cocina. Yo decía, wow, pero ¿qué es esto, no? Jugando. A otras hermanas que no tuve la oportunidad tampoco a hablar con ellas en la estancia que estuve, pero con su silencio me dieron a María. A mí me impactó tanto encontrar en la comunidad la presencia de la Virgen María en algo tan sencillo que es simplemente haciendo lo de cada día, ¿no? El quehacer de cada día, en una sonrisa, hasta en un juego, en todo. A mí eso me impactó muchísimo, ¿no? Yo actualmente todavía yo lo digo, ¿no? Yo vivo en la ciudad de María, porque para mí es ello, es un sueño hecho realidad.
Entonces cuando yo experimento ello, yo sentí en el alma que Dios me quería aquí, que Dios me quería en esta familia, ¿no? Y realmente ahí fue cuando yo decidí, hablé con la madre, yo llevaba poquitos días, como unos 5 más o menos, y yo le dije que me quería quedar, ¿no? Entonces fue una alegría que compartimos juntas también. Y después le comunicamos, bueno, ella le comunicó antes de irme a las hermanas se enloquecieron, no podían creer, ¿no? que igual me iba a quedar, pero ellas también estuvieron rezando mucho por mí y eso, todo ello me ayudó, ¿no? Esa comunión también entre todas a través de la oración. Entonces ellas nunca me dijeron o me insinuaron la vida consagrada o así que me quedara, simplemente me dieron ese amor fraterno, ¿no? Y fueron hermanas, ¿no? Hermanas también para mí. Y bueno, pues yo decidí. Ahora lo difícil era también mi familia. Pensaba mucho en mi hermanito. Yo tengo un hermano que tenía discapacidad, entonces, y mis papás también ya son grandes. Tengo otro hermano que es casado, pero igual ya hizo su vida. Entonces me costaba un poco ello, ¿no? Sin embargo, yo sabía que tenía que dar ese paso. Regresé a México y bueno, hicimos una comida porque iba a ser el cumpleaños de mi mamá. Y en esa ocasión decidí decirles que Dios me llamaba a ser religiosa con las hijas de la Sagrada Familia. Entonces le pedí mucho a la Virgen que preparara su corazón de ellos, pero fue difícil, es difícil ese momento, ¿no? Sin embargo, nada, les dije, mi papá me escuchó y bueno, como les decía, ellos son muy católicos, pero aún así les dolió mucho, ¿no? Y mi papá dijo que tenía todo su apoyo, que de todos modos yo tenía que hacer mi vida. Sin embargo, de pronto empezó a llorar porque dijo que quién iba a ver por mi hermano, ¿no? Que ellos iban a morir y quién iba a ver por él. Y yo anteriormente yo le había dicho que años antes, ¿no? Que no se preocuparan, que yo iba a ver por él. Pero ahora con esta decisión, entonces mi hermano, el casado, él dijo, no te preocupes. Y entonces le dijo a mi papá, y no estoy yo aquí, ¿no? Que también yo soy su hermano, ¿no? Yo puedo ver por él. Así que no te preocupes, hermana, tú haz lo que tengas que hacer. Y yo ahí sentía que era la Virgen de Guadalupe a través de las palabras de mi hermano que estaba conmigo. Eso me dio mucha fuerza. Mi mamá también me apoyó mucho con dolor, pero también, ¿no? Y bueno, tuve el apoyo, gracias a Dios, de mis papás, de mis hermanos, de mi familia. Y bueno, ya después me tocó también hablar en Basílica, ¿no? Pero yo quería cuidar ese tesoro, no quería como que supieran todavía mucho las personas. Y bueno, se presentan ofertas también, ¿no? Porque ya cuando me iba a venir, cuando ya pues había tomado la decisión, todavía en Basílica no decía, pero el rector de ese entonces, esa vez visitó el departamento de comunicación y me ofreció un proyecto que tanto quería, ¿no? Que era como un museo interactivo para Basílica, en el cual yo iba a estar también encargada de todo ello, y era lo que yo quería, porque era poner como una parte de exposición de fotografía, videos, toda la cuestión interactiva, y eso me apasionaba. Yo decía, pero eso yo quiero, ¿no? Pero bueno, yo de un momento cuando escuchaba a esa oferta que me hacían de ese proyecto que tanto quería, yo todavía dije, ay, Virgencita, ¿será que tal vez me estoy equivocando y tú me estás pidiendo mejor que me quede aquí en tu santuario? Y después yo dije, no, ya la Virgen y Dios me lo hizo ver claramente en el alma, que Dios quiere que me consagre totalmente a Él, que no solamente quiere mis obras, sino quiere mi vida entera. Entonces yo ahí de una hablé con el rector, que era también pues monseñor, era un sacerdote, entonces también me pudo entender, ¿no? Entonces me ayudó, me apoyó y bueno, fue muy hermoso porque también sentí ese acompañamiento también de él.
Y bueno, vienen muchas tentaciones, así como les decía, esos proyectos, y también igual por gente hasta buena y de Dios, porque igual conocía religiosas y ya también algunas pues supieron que de la decisión que había tomado. Y hasta ellas mismas me decían, pero ¿cómo? Si aquí en Basílica tienes todo. Hasta muchas religiosas hasta me decían que querían hasta trabajar ahí porque estaban todo el tiempo con la Madre de Dios. O sea, ¿no? De hecho, a mí también cuando Dios me empezó a llamar, yo de pronto sí me dolió porque yo quería morir ahí con la Virgen. De hecho, cuando yo empecé a sentir ello, yo le dije a la Virgen de Guadalupe, pero ya no me quieres aquí, no quisieras que estuviera todo el tiempo aquí contigo. Pero también empecé a decir una frase, yo quiero lo que tú quieras, ¿no? Entonces el decir yo quiero lo que tú quieras era siempre entrar en la voluntad de ella, porque sabiendo que la voluntad de ella es la voluntad de Dios. Entonces yo me repetía mucho eso, yo quiero lo que tú quieras. Y de hecho actualmente en mi vida ya religiosa me ayuda mucho ello, repetir ello y vivir ello. Yo quiero lo que tú quieras, porque eso da paz y da libertad al alma. Cuando yo decía eso se iba como toda esa oscuridad o todo eso esas dudas que podían llegar de pronto, ¿no? Entonces yo me repetía mucho ello, a pesar de los consejos que de pronto me daban, o que me decían, pero si hay muchas comunidades religiosas, ¿por qué hasta Colombia? O también comunidades que ya tienen muchos años, como las benedictinas, las carmelitas, de hecho que están también ahí en la basílica. Me decían, pero las hijas de la Sagrada Familia tienen poco tiempo. Mi papá también me decía, hija, pero igual ellas apenas tienen poco tiempo. Pero yo tenía claro que Dios me pedía en esa comunidad, hijas de la Sagrada Familia. No me importaba que apenas fueran iniciando, no me importaba que igual a lo mejor no tuvieran como tal monasterio en Colombia, pero yo sabía que Dios me pedía estar en esa obra, ¿no? A través de la oración, ¿no? Me mostró. Sobre vosotras y les acompañe para siempre. Amén. Damos la bienvenida a nuestras nuevas postulantes. renunciar nuevamente, ¿no? Así como anteriormente Dios me llamó también en un momento a la conversión, que tuve que renunciar a amistades, a exposiciones, a intereses también artísticos para seguir a Cristo. Ahora también me pedía otra renuncia, y también no en cosas malas, porque también eran cosas buenas. De hecho, renunciar a estar con Nuestra Señora de Guadalupe, eso me dolió mucho, ¿no? Me costó, pero era más todavía, ¿no? Hacer la voluntad de Dios, así como la Virgen dijo, ¿no? Hagan lo que Él les diga. Yo podía estar muy feliz estando con Nuestra Señora de Guadalupe en sus plantas, todos los días verla, mirarla, pero si yo no hacía su voluntad, ¿de qué me servía estar solamente ahí con ella, ¿no? Entonces, no importaba, ¿no? Yo quería eso, quería que ella fuera feliz, entonces eso me daba plenitud. Así que yo dejé esas cosas que eran buenas, proyectos santos, personas también, e incluso a la presencia de Nuestra Señora de Guadalupe, pero con tal de hacer la voluntad de Dios y de entregarme totalmente más en plenitud a Dios.
y buscar su voluntad y ser esposa de Cristo, ¿no? Es algo grandísimo, ¿no? Ser una esposa de Cristo, ser una hija de la Sagrada Familia. Y realmente yo he encontrado aquí a una verdadera familia, ¿no? Y no he perdido mi familia, incluso la he ganado doble, o sea, así como dice el Evangelio, ¿no? Que se multiplicará también, y realmente es algo tan grande que en mi vida no alcanzaría para poderle agradecer a Dios toda la misericordia, toda la bondad y que sigue teniendo conmigo, ¿no? A pesar de mis caídas, Él todavía me sigue levantando, ¿no? Y Él todavía me da, o sea, Dios es así, ¿no? Dios te abraza, ¿no? Te abraza a través de la comunidad, ¿no? A través de regalos. Él todavía te da más, ¿no? A pesar de que tú falles. Él no es como nosotros, ¿no? Él todavía te acoge y te da más todavía. Entonces, a pesar de que en un momento yo no creía ni siquiera en Jesús sacramentado, ahora tener la fe, la convicción y saber que Dios está presente en el Santísimo Sacramento del altar, ser adoradora perpetua, estar con Él noche y día adorándolo, y no sola, sino con todas mis hermanas, ¿no? Y es algo de verdad maravilloso, es algo que no tengo cómo agradecerle, ¿no? Poder estar ante sus pies, amándolo, adorándolo, y ahora también orando por todos los que no lo conocen, por todas esas almas que se están perdiendo, ¿no? Porque por eso estamos aquí, porque también alguien seguramente rezó por mí, aparte de mis padres, seguramente todas esas comunidades religiosas que también están escondidas atrás de los sagrarios, no saben dónde cae esa gracia, ¿no? Y ahora pues yo soy testiga, ¿no? De esa gracia que cayó en mí. Y ahora a mí me corresponde también rezar, orar, para que Dios derrame esas bendiciones y esas gracias en todas esas almas.